Muy bienvenidos a este nuevo podcast educativo Hablemos Claro. En esta oportunidad estaremos conversando sobre el encuentro de Jesús y el ciego Bartimeo. El encuentro de Jesús y el ciego Bartimeo. Vamos a analizar qué es lo que nos dice la Biblia acerca de este encuentro, sobre la parte teológica, el análisis de este tiempo, para que nosotros podamos ir entendiendo a la luz de la Escritura lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Los invitamos a que puedan compartir, que puedan dejarnos sus comentarios, que puedan dejarnos sus likes. Estamos al vivo aquí en Spreaker, estamos por YouTube, estamos en el Facebook también, y también estamos en Spotify y en el TikTok. Así que la invitación para que ustedes nos puedan acompañar en este podcast sobre teología, el encuentro de Jesús y el ciego Bartimeo. Jesús y el ciego Bartimeo es un pasaje bíblico que ha perdurado a lo largo de los siglos como un símbolo de fe, compasión y transformación. Vamos a analizar los puntos principales de este relato y analizaremos su relevancia en la vida de las personas también hoy en día, para cada uno de nosotros que estamos escuchando, que estamos atentos en esta oportunidad. Vamos al punto número 1. La oscuridad de Bartimeo. La oscuridad de Bartimeo. Este primer punto, vemos que Bartimeo, un hombre ciego, tanto física como espiritualmente. Tanto física como espiritualmente. Y esta discapacidad representaba no solo la ceguera física, sino también la falta de esperanza y propósito en su vida. La falta de esperanza y propósito en la vida de el ciego Bartimeo. En la vida del ciego Bartimeo. Aquí vemos de que este hombre, ya la oscuridad le había llevado al punto de ya no tener esperanza, ya no tener un propósito de vida, estar en la calle, estar ahí esperando la dádiva, la generosidad de algunos cuantos para él poder vivir o sobrevivir en este tiempo, ¿no? El punto número 2, la búsqueda de la luz. Qué valiente fue el ciego Bartimeo. Qué valiente fue el ciego Bartimeo, porque él escucha a hablar a la gente de que alguien importante está pasando por ahí, por donde él está. Escucha hablar de Jesús, oye hablar de Jesús. Y cuando Jesús, ¿no?, pasa por ese lugar, vemos a este ciego Bartimeo clamar, gritar: Jesús, ten compasión de mí, que estaba pasando por Jericó. Y este grito desesperado simboliza la búsqueda de la luz, la verdad, la sanación en nuestras propias vidas también hoy en día para cada uno de nosotros. Este grito, este anhelo de búsqueda de esperanza, de búsqueda de ayuda, al enterarse de que Jesús estaba pasando por Jericó, por ese lugar, él empieza a gritar. Y el punto número 3, vemos la compasión de Jesús. El punto número 3, la compasión de Jesús. Jesús escucha el grito. Escucha el grito.
oye que alguien está gritando, que le están llamando. Y en ese clamor, él se para y viene el ciego Bartimeo delante de Jesús. ¿Qué le mueve a Jesús? La compasión. La compasión de Jesús por los necesitados. Y esa disposición también para detenerse y ayudar representa un mensaje muy claro de amor y de misericordia. Un mensaje muy claro de amor y de misericordia de Jesús. Su compasión. Y luego viene el milagro de la visión. El milagro de la visión. El ciego recupera la vista. ¿Cómo este acto milagroso simboliza la transformación espiritual y la fe puede llevar a la apertura de nuestros ojos a la verdad y a la belleza que tenemos alrededor nuestro, la belleza de este mundo? Jesús abrió los ojos del ciego, pero acá hay una situación interesante. Bartimeo, después de recuperar la vista, decidió seguir a Jesús. Decidió seguir a Jesús. Cuando nosotros recibimos de Jesús, del Señor, de Dios, cosas que anhelamos, que gritamos, que pedimos, cuando los recibimos hay que decidir también ser agradecidos y decidir seguirle verdaderamente. Este es un llamado, este es un seguimiento al verdadero discipulado de Jesús. Al verdadero discipulado de Jesús. El ciego Bartimeo empezó a caminar con Jesús. Empezó a estar con Jesús. Y entró también a la ciudad con Cristo Jesús. Qué interesante es, mire, quiero leerle un análisis también muy profundo para que usted pueda reflexionar de lo que es el ciego Bartimeo. Me llaman Bartimeo, el hijo de Timeo, pero Timeo y mi madre me engendraron ciego. Nunca había visto la luz, no sabía lo que era un color, nunca conocí un rostro, no sabía lo que era una sonrisa. Mi mundo era un mundo pobre, no solo porque no tenía la vista, pero tampoco otras riquezas estaban a mi alcance. Una familia que pronto se deshizo de mí porque mi propia ceguera los acusaba. Una ciudad que me expulsaba porque mi presencia era la marca de la debilidad. Así era mi vida, al costado del camino, en la antigua Jericó de Rahab, la de los muros tumbados, la reconstruida a precio de sangre, bendita y maldita Jericó, maldita para mí desde mi cuna, aunque ni cuna me dieron. Pobreza es la falta de afecto, la falta de cuidado, la falta de misericordia, y de esa pobreza me quejo más que de la falta de vista. Me hicieron pobre y mendigo. Me redujeron a ser una piedra al costado del camino, lo que sobra, lo que no es. El testigo ciego de la ambición y el perjuicio, el obligado parásito de la caridad ajena, el molesto pedigüeño en el cual descargar enojos y burlas. De vez en cuando, la limosna denigrante con la cual alguno que otro se creía generoso cumplidor de la ley, me daba a comer pan de lágrimas, lágrimas de los ojos negados. Pensar que el ciego era yo, pero eran ellos los que no me veían. No veían al ser humano que yo soy, no sabían de mis sueños sin imágenes, de mi deseo sin respuesta, de los sufrimientos del desamor. Y yo, aunque ciego, veía la soberbia de los mediocres, el legalismo que expulsa la dolorosa enfermedad de los que se creen sanos porque ven, pero no ven su propio pecado, que es la peor enfermedad. Ciego y pobre, pero no tan ciego y pobre como algunos ricos videntes. La vida me tiró al lugar de la pobreza, pero lo que me faltó en bienes me sobraba en experiencias.
no siempre las mejores. Ciego no significa sordo. Y escuchaba a los transeúntes de las 1000 caravanas que pasaban de largo. Enriquecía mi pobre mundo con los sonidos y las voces, con los cuentos a medias que me llegaban, con los comentarios al pasar, y entre esas historias comenzó a resonar una y otra vez un nombre, un tal Jesús. Galileos en camino al templo lo nombraban una y otra vez. Aparecía en muchas historias, que a su voz se produjo la más maravillosa pesca en el lago, que alimentó a una multitud con solo unos pocos panes, que curó a un hombre de mano tullida, a una mujer encorvada, a otra con flujo de sangre. 10 leprosos habían sido limpiados por su palabra. Otros decían que un paralítico había caminado en Jerusalén, cerca del estanque de Siloé, que los demonios habían huido ante su voz y su presencia, incluso que una niña había sido resucitada. Y sí, también que había vuelto la vista a los ciegos. Yo escuchaba esas historias y cómo quería creerlas. Había también otras voces, la de los fariseos, que lo acusaban de quebrantar la ley, de no guardar las formas ni el sábado, de rodearse de pobres y rústicos, de publicanos y prostitutas, de decir, de andar entre gente como yo, herido de impureza. Se ensañaban con su manera de enseñar, con el mensaje ambiguo de sus parábolas. Se sentían ofendidos por su manera de contestarles, por anunciar un reino de pobres y niños, de los que ellos serían excluidos. Ocasionalmente, cuando alguno con un poco más de simpatía se acercaba a mí, aprovechaba para preguntar. Y así me enteré que se creía que era descendiente del rey David, que había sido bautizado por Juan y que en ese momento se había manifestado la voz de Dios. Los rumores anunciaban que era un profeta de los antiguos, al estilo de Jeremías o el mismísimo Elías vuelto a la tierra. Una vez pasó un seguidor de Juan, el profeta bautizador, que había sido asesinado por Herodes. Ese sí me trató bien. Incluso me regaló la capa que tenía, porque decía que eso era lo que Juan enseñaba y que Jesús era el que Juan había anunciado. Me dijo que Juan, cuando estaba en la cárcel, le había enviado a él y a otro de sus seguidores a encontrarse con Jesús para preguntarle si él era el Mesías o tenía que esperar a otro. Y que Jesús no les había respondido directamente, sino, y el hombre los recordaba bien, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres he anunciado el evangelio. Aquellas cosas que yo mismo oía en los comentarios de los viajeros y que era mi propio anhelo, el más profundo de mis reclamos, el más soñado de mis sueños. Si eso fuera cierto, me decía. Y si fuera cierto, llegué a la conclusión, sería el Mesías. Y si es el Mesías, tarde o temprano vendrá a Jerusalén y tendrá que pasar por Jericó y yo tendré la oportunidad de pedirle que como a otros me dé la vista. Y efectivamente el día llegó, escuché los rumores, preparé mi alma, era la oportunidad de mi vida y no la iba a perder. Así que cuando supe que estaba cerca, comencé a llamarlo desde lo que quería creer. Jesús, Hijo de David. No faltó el que me quiso hacer callar. Pero ¿cómo me iba a callar? Tenía que hacer sonar mi voz más que otras veces. Si algo cierto había en Jesús, en lo que había escuchado de él, me tenía que oír. Tenía que oír al ciego, al pobre, al dolido. Ese era el Jesús que mi ciega imaginación imaginaba. Y me oyó y me hizo acercar. Salté como un resorte. Allá voló la capa que me había regalado el discípulo de Juan. Guiado por las voces, corrí a su encuentro en el último acto de mi ceguera. Y entonces esa pregunta insólita: ¿qué quieres que haga por ti? Por un momento dudé. ¿Acaso si es el Mesías no debería saber mi necesidad?
¿Acaso no es evidente que soy ciego y que lo que más anhelo es ver? ¿Por qué me tiene que preguntar lo que es obvio? Pero no dudé en la respuesta. Maestro, que vea. Le dije remarcando lo obvio. Ustedes ya saben el resultado porque ahora veo. Pero volví una y otra vez a la insólita pregunta. Y me di cuenta que en ella estaba encerrado todo el secreto de la libertad humana. Jesús no pensó por mí. Me hizo expresar mi propio deseo, decir mi propio anhelo. Me hizo hacer lo que siempre quise hacer. Cuando los otros me habían mandado a callar, Él me hizo hablar. Cuando los otros me tenían al costado, Él me puso en el centro, haciéndome decir mi propio sentir. Cuando los otros me despreciaron, Él me mostró aprecio y me quiso escuchar. Cuando para otros era simplemente una cosa más al costado del camino, para Él fui el ser humano que puede decir lo que quiere desde su propia dignidad. No pensó por mí, no habló por mí, no decidió por mí. Me dio lugar para mi propio deseo, mi propia voz, mi propia decisión. El ciego del costado del camino piensa, habla, siente y expresé mi voz desde lo que quería pedirle al Señor. Decide lo que quiere frente al Hijo de David. Yo fui la autoridad. Él se puso a mi servicio. ¿Qué quieres que haga por ti? Y cumplió con mi pedido. Pero no lo hizo sin mí. Lo hizo con mi fe. Me salvó de la indignidad, del oprobio, de la burla, de la pobreza que descalifica, del desamor que excluye. Esa tonta pregunta fue la más profunda de todas, la que verdaderamente mostró por qué es el Mesías. Porque antes de darme la vida me había devuelto la palabra, me había devuelto la dignidad, me había hecho humano de nuevo. Qué importante que hoy en día reflexionemos sobre este pasaje. Cómo vemos a las personas, cómo tratamos a las personas. Si ese Jesús no despreció a nadie, si ese Jesús escuchó a todos, si ese Jesús recibió a todos, ¿quiénes somos nosotros para apartar? ¿Quiénes somos nosotros para criticar? ¿Quiénes somos nosotros para decir que ese no va a cambiar o no puede servir a Dios o que no está apto para una u otra cosa? Jesús le devolvió al ciego la vida, su esperanza y un propósito. Esta historia de transformación nos da a nosotros una lección de fe. Vemos la importancia de buscar a Jesús, de buscar la luz, de buscar la compasión de Jesús y el poder de la fe para cambiar nuestras vidas. Este relato bíblico nos recuerda que sin importar cuán oscuro sea nuestro camino, siempre hay esperanza y redención a través de la fe en Cristo Jesús. A través de la fe en Cristo Jesús. Mi amigo que me estás escuchando en este podcast, quiero animarte. Ven a Jesús. Ve hacia Jesús. No dudes, no tardes, no postergues el tiempo para decir más tarde, mañana, de aquí a 5 años. Ven a Jesús. Esta ha sido la reflexión para el día de hoy, este podcast sobre teología, Jesús y el ciego Bartimeo. Gracias por estar ahí. Te invitamos a que nos dejes tus comentarios, que nos dejes tus ánimos, nos sigas, nos des tus likes, que puedas compartir entre tus amigos, tu iglesia, tu grupo de WhatsApp y que también nos puedas sintonizar cada día que estamos compartiendo con cada uno de ustedes desde este espacio, desde Hablemos Claro. Es nuestra oración, nuestro ruego, que ustedes sean siempre bendecidos por Dios. Así que ha sido un gusto, su servidor Douglas Paredes Lobo. Hasta la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Chau, chau.